Bueno, en este video vamos a exponer una investigación realizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil acerca del consumo de electricidad en kilowatts por hora en la ciudad de Loja. El análisis que vamos a realizar es un análisis estadístico. Como primer punto tenemos que la energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas. Se produce en el interior de materiales conductores, tales como el cobre o cables metálicos. Cabe recalcar que hoy en día existen nuevos métodos de obtención de esta energía que son llamados métodos de energía renovable, aquellos que consisten en la energía hidráulica, energía eólica o energía solar. Con respecto al análisis estadístico, tenemos que nos permite recoger y escudriñar cada muestra de datos individual en una serie de artículos desde los cuales se puede extraer las muestras. Esto nos permite también refutar y argumentar nuestras conclusiones acerca de nuestros puntos de vista. A continuación, se hace referencia al enunciado de la investigación a evaluar, el cual menciona que para una muestra se recolectó datos de consumo de kilowatt por hora de electricidad en una muestra de 120 domicilios ubicados aleatoriamente en el sector urbano del Cantón Loja. Nosotros analizaremos datos de medida de ubicación, medida de dispersión, medida de formas, entre otros. Con respecto a la distribución de datos, como primer punto tenemos la identificación de la variable. En este caso es una variable cuantitativa continua, debido a que entre cada valor o cada dato dado se genera un intervalo en el cual existen valores que se los puede tomar en cuenta. Como segundo punto encontramos el valor máximo y el mínimo. Posteriormente a ello se encuentra un rango que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Este rango nos servirá para calcular el ancho del intervalo. También se realiza un análisis con respecto a nuestro número de clases. Se evalúa la ecuación 2K mayor que N, donde K es el número de clases y N es el número de datos. Luego se encuentra lo que es el ancho del intervalo. En este caso vamos a proceder a dividir el rango para el número de clases. Con este ancho de intervalo y el número de clases procedemos a calcular un nuevo rango. Con este nuevo rango podemos realizar una diferencia con respecto a nuestro rango inicial e encontraremos una diferencia significativa, a la cual tendremos que manipular nuestros valores mínimos y máximos para poder establecer correctamente nuestros límites inferiores y superiores. Adicionalmente, se encontrará lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. En la siguiente tabla yo he ordenado los datos con respecto a todos los datos anteriormente calculados. En este caso tenemos 7 clases, cada una con su límite inferior y su límite superior. La frecuencia absoluta indica los valores que se encuentran dentro de cada rango entre nuestro límite inferior y nuestro límite superior. La frecuencia acumulada es la suma consecutiva de estos valores calculados en la frecuencia absoluta. Y nuestra frecuencia relativa es nuestra frecuencia absoluta, pero representada en porcentaje. Asimismo, se calculó una frecuencia relativa acumulada. Y se calculó un punto medio, que es la suma del límite inferior y el límite superior dividido para 2, lo que nos servirá para cálculos posteriores. Por mi parte, con respecto a la representación de datos, he elegido el histograma, ya que me permite evaluar el pico más alto de cada clase con respecto a sus límites superiores e inferiores debido a la frecuencia que cada uno posee. Posteriormente a lo antes mencionado, continuaremos con las medidas de ubicación. Evaluaremos la media aritmética, mediana y moda. Para ello se realiza otra tabla en la cual se va a incluir el punto medio calculado anteriormente, se va a incluir la frecuencia por el punto medio, el límite real inferior y superior. En este caso, el cálculo de estos límites, para el límite real inferior se le resta 0,5 a todos los límites inferiores, y en el caso de los límites superiores se le suma 0,5. Estos cálculos de límite real inferior y límite real superior nos permitirán calcular lo que son la mediana y la moda.
Con respecto a nuestro cálculo de la media aritmética, tenemos que nuestro resultado es de 135.8, es decir, que el promedio de consumo de kilowatts por hora en las viviendas de la ciudad de Loja es de 135.80 kilowatts por hora. La mediana nos representa un valor medio entre todo nuestro conjunto de datos. Por medio de lo mismo, nos han permitido calcular que es de 134.58. Asimismo, se calculó la moda. La moda nos arroja un valor de 136.1. ¿Qué nos indica este valor? Este valor nos indica que es el dato que se repite más en todo nuestro conjunto de datos. Continuaremos con lo que son medidas de dispersión. En este caso analizaremos la varianza y la desviación estándar. En la parte izquierda nos encontramos nuestra fórmula de varianza, que aplicándola nos arroja un valor de 1221.31. Este valor nos indica la dispersión de datos con respecto a la media, pero para más precisión se calcula la desviación estándar, que es la raíz cuadrada del valor antes calculado, que nos arroja un valor de 34,95, dándonos a entender que la dispersión de datos con respecto a la media es significativa, ya que es un valor considerable. Con respecto a las medidas de Format, vamos a calcular tres: coeficiente de sesgo de Pearson, teorema de Chebyshev, cuartiles, deciles y percentiles. Con respecto a nuestro coeficiente de sesgo de Pearson, nos evalúa una diferencia entre la media aritmética y la mediana, arrojándonos un valor de 0,15. Este valor nos indica que nuestra gráfica va a estar sesgada positivamente. Esta acotación se puede asegurar con el análisis de lo que es la interpretación de un histograma o la relación entre la media aritmética, mediana y media. Para calcular el teorema de Chebyshev hemos planteado a nosotros una pregunta. Por lo menos, ¿qué porcentaje de las observaciones se encontrará entre 83 y 86.6 kilowatts de consumo con respecto a todo el conjunto de datos? Tenemos como valor mínimo 83 y valor máximo de 188.6. Para calcular lo que es la constante en la aplicación del teorema, se realiza una diferencia entre el valor mínimo que nos dan y la media aritmética sobre la desviación estándar, dándonos dos valores, uno negativo y uno positivo. En este caso tenemos que es de menos 1,5 y 1,5. Posteriormente a aquello, calcularemos lo que es el teorema de Chebyshev, que indica que a 1 le vamos a restar un medio de nuestro valor antes al cuadrado. En este caso nos ha dado dos valores, de 0,56 y 0,56. Como podemos ver, no importa el signo de la K que se calculó anteriormente, ya que nos arroja el mismo resultado. A este valor lo multiplicamos por 100 y encontramos que el 56.20% se encuentra entre las observaciones de 83 y 188.6 kilowatts de consumo de todas las viviendas encuestadas. Para finalizar tenemos el cálculo del cuartil 1, decil 9 y percentil 21. En el cálculo del cuartil 1 nos indicará el 25% de nuestros datos, es decir, nos va a dividir todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. Tenemos un valor de 106.5, es decir, que nuestro 25% de datos se va a acumular desde el inicial hasta este valor de 106.5. Con respecto al decil 9, calculamos el 90% de nuestro conjunto de datos. Los deciles nos permiten dividir en 10 partes iguales a nuestro conjunto de datos. En este caso se ha obtenido un valor de 186.8, lo que nos indica que el 90% del conjunto de datos se almacena desde el inicial hasta 186.8 kilowatts por hora. Para finalizar, el percentil 21 se calcula de la misma manera que los anteriores, pero en este caso el percentil nos permite dividir nuestro conjunto de datos en 100 partes iguales, teniendo un valor de 100,41. Es decir, que como en este caso es el percentil 21, va a ser el 21% de nuestros datos. Entonces, este valor que nos da nos quiere decir que desde el valor inicial hasta este valor de 100.41 se encuentra almacenado el 21% de nuestros datos. Muchas gracias.